Luego de comprar, limpiar, navegar y definir qué mejoras queríamos hacerle al Blue Moon, llegó el momento de dejarlo en un astillero, para que le reemplacen la teca vieja de madera por Flexitec, le pinten las bandas y le coloquen un roll bar para poder instalar sobre él los paneles solares. En este episodio les contamos la etapa de reacondicionamiento del Blue Moon en un astillero de Italia. Bienvenidos a Conocer Navegando, un canal donde compartimos la experiencia de vivir a bordo de un velero con videos técnicos y de los lugares que conocemos. El reacondicionamiento duró 7 meses, durante los cuales nosotros no estuvimos presencialmente. La comunicación con el astillero durante ese tiempo fue principalmente por WhatsApp. Yo viajé una semana en enero para ver los avances y volvimos en mayo para asegurar la finalización de las tareas y realizar las que ejecutaríamos nosotros. Póngale tambucho, Pedro, ¿eh? Al finalizar el 2023 dejamos el Blue Moon en el astillero para hacer los trabajos. Bueno, listo. Bueno, estamos dejando el Blue Moon. Era necesario dejar el barco completamente vacío en el interior, dado que el astillero iba a precisar acceder. Todas las colchonetas las pusimos acá. Esto quedó vacío abajo. Estos placares también quedan vacíos, que ya están numeradas, con cabos, con ropa, todas las cajas. Bueno, la ropa, cosas de limpieza que eran unos baldes de limpieza. Estos son las bolsas para los spinnaker. Bueno, en los cajones, quedan vacíos los cajones. El astillero precisaba sacar todos los herrajes de cubierta, para ello necesitaba sacar los techos del interior del barco, pues de esa manera sacaba los tornillos y esos tornillos iban a ser reemplazados además, así que el trabajo realmente es muy profundo, por eso es necesario dejar todo en caja y realmente vacío el barco. Bueno, eso es todo. Chau Blue Moon, nos vemos el próximo verano. Antes de avanzar les cuento un poquito del presupuesto. Este está traducido para que se entienda más. Los puntos que estuvimos mencionando hasta recién, el acarreo y botadura, el desmontaje y montaje del mástil, el costo del varadero, el alquiler cubierto, el parking, la transferencia externa, digamos, o sea, a interna dentro de los talleres a través de carros, digamos, que llevan los barcos. La marina en agua, la desconexión de cables eléctricos del mástil, el montaje final del mástil, digamos, luego de haberse hecho los trabajos, y la protección interior de todo el barco, con un trabajo de limpieza final dentro del barco. Son todos ítems que realmente van encareciendo el presupuesto. Todos estos tienen su costo. En esta marina en particular, los servicios que tenían que ver con la operación de grúa y travel lift y demás lo cobraba Ocean Marine, que era el que tenía toda el área, dentro de la cual había varios astilleros, ¿no? Entonces ahí hay que entender un poco la lógica de ese presupuesto. Estas cuestiones hay que considerarlas respecto del costo de dejar el barco 6 meses en tierra. Entonces hay que negociar esta parte, hay que tener. Lo que les voy a contar a partir de ahora es la cubierta y, digamos, y la manta de Flexitec. El punto de suministro de la superficie de teca de Flexitec en sí, este tiene un costo de 16.000 euros. Es similar, todos estos trabajos son similares a hacerlos con teca que con Flexitec. Toda esta descripción de ítems tiene un costo similar a simplemente la superficie de teca sintética. O sea que hay que considerar el desmontaje de los interiores, que ya les conté, el desmontaje de herrajes de cubierta, limpieza y decapado, el montaje del interior previamente desmontado, el montaje de los herrajes sellado con silicona y el reemplazo de todos los tornillos. Todos estos ítems tienen un costo de unos 6.000 euros. El ítem de eliminación de la teca existente en toda la superficie y el desecho de esa madera y de esa teca y de esos tornillos que hay que sacar
también tiene un costo de 3.000 euros. El lijado de toda la superficie, excluyendo el boceto, digamos que es el cockpit, la aplicación de masilla epoxi y lijado para dejar totalmente estanca la cubierta, y bueno, la aplicación de 2 manos de imprimación epoxi para dejar todo listo para el pegado de la teca, también tiene un costo de otros 3.000 euros. Veámoslo. Bueno, acá estoy en el Copic. Sacaron todo. Instrumentos quedaron. También lijaron toda la madera acá. Después hay que limpiarlos porque se hicieron todos. También los rieles. Bueno, siempre hay 3 o 4 personas trabajando, lo de dibujar garras. Bueno, entramos. Acá estamos en el camarote del pasillo. Acá hay un montón de cables que van por el techo. Acá quedaron desconectados en la nada, no sé. Estas son las cañerías de los venteos de los 3 tanques, 2 de agua y 1 de gasoil, que van conectados al exterior y que se colocarán nuevamente cuando se terminen los trabajos de pintura. Acá estoy en el camarote por acá no hay mucho más. Bueno, ya están cerrando todo para pintar. Están los bocetos. En la cubierta, después de dejarla estanca con resina epoxi y las 2 capas de imprimación, la protegieron para poder hacer la pintura de la regala y de las paredes del cockpit. Además, lo hicieron en una atmósfera controlada, protegiéndolo con un nylon. Y después estas son las cosas que bajaron del barco. Acá están las garrafas, la nafta, las colchones. ¿No ves nada? No, estoy filmando con el otro teléfono. Acá está, nos pusieron el gasoil en bidones. Así que, sí. Sí, y nos pusieron los bidones acá para que después los pongamos nosotros. Lo que no encontré todavía, ¿sabes qué? Hoy pensaba el van no lo vi. Lo que compré acá. No, bueno, o sea, también están todas las colchonetas, hay partes del barco que van en el barco, acá está todo, hasta los tambuchos, está el ancla, hay de todo. Bueno, y allá está el día, te muestro ya que estoy el día, lo bonito que está, una belleza. 9.95 la presión, pero no hay viento. Así que bueno, ya va a venir. Estoy con el jefe al teléfono, filmando cómo empaqueté todas las cositas, ahora las vuelvo a apilar como estaban. A todo lo empaqueté así. Ahí está, acá está lo otro. Ahí está. ¿Puedes hablar por teléfono y filmar al mismo tiempo? Sí, las 2 cosas, hago todo. Y allá están los paneles, después filmo todo como quedó y acá está el resto de todas las cosas nuestras. Los paneles. Ahí están, acá están las cosas que quedan. Las que son las que compramos. La colocación y el pegado del FlexiTick no estábamos presentes en el astillero, así que solo podemos mostrarles cómo realmente colocaban el FlexiTick sobre la cubierta. Ya tenían todo pintado antes de pegar la teca. Y bueno, se ve que las superficies pequeñas las colocaban con peso, con alguna prensa, y las superficies grandes hacían vacío para que realmente el pegamento se adhiera correctamente.
Finalmente hubo que definir los detalles de todos los herrajes que se instalarían y cuáles no. Por ejemplo, un portaespía que habíamos detectado que realmente era mucho más útil más hacia la banda, nos iba a permitir abrir mejor los tambuchos. O un herraje que no queríamos volver a instalar, nos comunicábamos por WhatsApp y nos mandábamos fotos de manera tal de ir verificando cada uno de los elementos que se instalaría y cómo se instalaría. Y los aireadores que son solares y que realmente estábamos muy conformes de cómo quedaban respecto de lo que habíamos pensado. Elementos como el pasamanos, que era de madera originariamente y que lo hemos reemplazado por uno de inoxidable en otra posición, nos permitió, junto con el cambio de los aireadores, generar nuevos espacios para poder sentarse y estar mucho más cómodos en el barco, mucho más espacioso. También el detalle de cómo acometerían los cables, cómo los candeleros se fijarían. Originariamente lo habíamos pensado de una manera y el resultado final que propuso el herrero varió y realmente quedó muy bien. Quedó muy bien ahí, papá. Queda nuevo. Los detalles finales llevaron varias semanas. La pintura por encima de la línea del botazo ya la habían realizado antes de pegar la teca. Ahora solo faltaría la obra muerta por abajo del botazo y pintar la obra viva. Ahí adentro está el plumón. Buongiorno. Buongiorno. Bueno, acá está adentro el plumón, cerradito. Muy lindo. Molto. Habíamos definido el color del barco, blanco, pero un blanco que se llama oyster, que no es un blanco brillante azulado, digamos, sino que es un blanco mucho más cálido. Recién pintada, falta la línea amarilla y el fondo negro. Ya falta poquito. Mañana le pintan la línea amarilla, jueves el fondo negro. Vamos a ver si el viernes terminamos. Hoy es mayo, martes 9, una cosa así. Inspeccionando a ver si está bien, está bien. Bueno, acá definiendo cómo ponemos las líneas. Lo que va abajo de lo amarillo va a negro, sería el fondo. Lo amarillo sería blanco y lo blanco sería amarillo. Acá estamos en los preparativos para la pintura de la línea amarilla. Por último, faltaba pintar la línea en dorado y una mano de antivegetativa o de antifouling para el fondo color negro. Listo. Bueno, ya en el carrito, lista para ir al agua. Acá la llevan. Bueno, ahí se va el Blue Moon. Lo llevan en el carrito, espero que no lo toquen al costado. El roller lo ponen allá en tierra. Ahí va queriendo, ¿eh?
Hola, hermoso. No me puse la otra campera. La hacen difícil, ¿eh? Qué bárbaro. No toca nada. ¿Eh? No toca nada, ¿eh? No, no toca nada, pero te hace sufrir. Qué bárbaro. ¿Qué pasa, papá? ¿Eh? ¿Te la van a rayar? ¿Eh? Sí, yo estoy viendo que me la van a rayar. Papá, qué cagada que te la rayo. Bueno, poniéndolo en el travel lift, de colita lo pusieron. Ahí le van a sacar las cosas y le van a poner, le tienen que pintar también. Los apoyos donde estaba puesto en la camita. La carpintería mira todos los detalles, la colocación de las letras. Ah, mira veo vos. que estaban sucias y las lava para que no le manche la pintura. Bueno, y en los agujeros también le pusieron, tras la salida de agua le pusieron un aerosol, no sé qué es, un líquido. Después le preguntamos al chico. Bueno. Mira cómo se le sale el agua a la linga. ¿Aguantará el peso de la chanchona? Sí, la bajaron con el travel lift, la bajaron con el otro, con la alquiler. Y le quedan los cuadraditos azules. Ahora se la van a sacar. Por carretera anda muy bien la barca, papá, ¿eh? Anda muy bien por la carretera. Como una abeja, pero por la carretera. ¿A quién? Mirá, porque es gordita la chanchita. No hay que discriminar. Bueno, llegó el momento. Están filmando de otro ángulo por allá. Tocando un poquito el agua. Bueno, el agua. El agua. Se sacan las lingas, se las llevan al lugar donde le ponen el palo. Bueno, ahí se va. Ah, remolque. Vamos a ponerle el rollbar ahora. Y el palo. Ahí viene el plumón, pobrecito. Lo van a terminar de armar acá. Viene navegando. Bueno, esto es un falcón, ¿eh? Ya que estamos para que vean que es parecido al Club Regatas. Es el Cantieri. Lleno de barcos en tierra. Mucho trabajo. Bueno. Ocean Marine. Acá está el Giro Fuerza 7.
trabajando. ¿No? Ahorita. Che quelle del popa prima che casomai la fermeremo. Dici? Che quelle del popa prima. Pepe? Pepe, figlia, Pepe. Vieni qua. Bueno, finalmente en agua. Ahora le ponemos el rollo. ¿Qué? Bueno. Última tarea en el palo. Ya está listo para tirarlo al agua. Para ponerlo al palo del barco. Ahí, colócale due. Le pone un líquido para el lasallo y otro para el aluminio. Después para que quede bien limpito. Y lo pasa. Le pasa el líquido con eso y después le limpia con agua. Yo lo había limpiado un poquito, pero se ve que no le gustó cómo lo limpié. Bueno, ahora van a ponerle el palo común. Llevaron con el carrito, totalmente armado. Y ahora se lo van a poner. Ahí va el palo. Ay, vas a hacer un velero, no un crucero. Vamos a transformarlo en velero, papá. Parece una lanchita, así. Así parece lanchita, papá. No es una lanchita, es un velerito. Le vamos a poner eso. Fíjate la veleta, papá, que no te rompan la veleta y el anemómetro. Tiene una mano. Bueno, lo van a acomodar, me dijo que más o menos, porque mañana lo ajustan. Lo acomodan para que quede bien puesto, pero después tienen que trimarlos. Como el jefe quedó justa como a todo, Así está Daniel también, sí, están todos. Charla, los chusmeríos, va sacando en paralelo la grúa que sostiene el palo y el palo se mueve y papá sufre, no tiene ni papel ni burdas. Me saca el palo y el tipo le está charlando sobre una hela, no sé qué, le está hablando cualquier cosa mientras lo está pensando, ni mira lo que hace. Mira, tu italiani. Cómo saca el gancho sin que se le caiga el palo. No sé, el tipo está mirando por cualquier cosa, charla, no tiene no está preocupado, digamos, por eso. Le parece que es una boludez. Debe hacer 20 de esto por día. Tenían una linga abajo y esa linga la tiran y bueno, con eso lo separan. Bueno, ya está. Por ahora no se cayó, tampoco tiene ni burdas ni papel, pero todavía no se cayó el palo. Todo bien.
No muchos se han ido a navegar con la grúa, papá, si no puede sacar el camino. Tenemos que navegar con Le la vamos grúa. con la grúa. No sé, le quedó eso ahí enganchado. Bueno, a ir poniendo también con la grúa el... Pone un poco de silicona, el lugar donde calza. Bueno, y el motor está prendido también. Así que funciona, está tirando agua, muy bien anda el rotor. Difícil la primera salida fue el rinconcito.